La habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana Sí. con 1,5 litros de agua, ¿y qué es lo que hace? Se sienta Trago. encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Que preparen una palangana inmediatamente con 1,5 litros de agua. Agua que no esté demasiado fría. Que no tenga cloro, ¿no? No, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Camilo José Cela Trulloch nació en 1916 en una aldea de Galicia y, bueno, básicamente es conocido por ser uno de los mejores escritores de habla hispana, pero entre otras cosas ganó el Premio Nobel de Literatura, el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Planeta. O sea, si había un premio, se lo daban a él. ¿Y por qué? Pues básicamente vamos a descubrir por qué era tan bueno o por qué acabó siendo tan importante dentro de la historia de la literatura. Ya de muy pequeñito tenía una salud muy delicada y eso le hizo pasar largas épocas en un hospital de tuberculosos, y esa salud delicada le hizo pues estar encerrado, y al estar encerrado pues se refugió un poco en su mundo interior y empezó a leer bastante. ¿Qué pasa? No sé, dímelo tú. Que siguió estudiando, siguió desarrollándose y decidió ir a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Allí conoció a autores como Miguel Hernández, María Zambrano, Max Shaw, básicamente lo mejorcito de lo que había en esa época, pero con la mala suerte de que empezó la guerra civil y los estudios se fueron a la mierda, los estudiantes se alistaban en la guerra, muchos morían, los profesores se exiliaban. Entonces él, como tenía unas ideas bastante conservadoras, se alistó con el bando franquista. No se le daba bien por lo visto, así que hizo pium pium y le pegaron un tiro en la primera batalla que tuvo y nada, pues al hospital. Y allí en el hospital, descansando mientras que se curaba de sus heridas, fue donde empezó a escribir una de las novelas más conocidas suyas y más importantes, que fue con la que empezó su fama y su carrera como escritor, que se llama La familia Pascual Duarte. Seguramente os suene de algo porque es un clásico de la literatura, pero es muy gracioso porque yo no conocía la novela hasta que me puse a preparar este vídeo y he descubierto una absoluta maravilla, porque es una novela que es un drama total, todo sale mal, todo son desgracias y bueno, básicamente la función no era criticar al régimen, porque él tenía ideas conservadoras, pero a la vez toda su literatura siempre jugaba un poco con los límites de la moral. Entonces os resumo un poco más o menos como de qué va lo de la familia Pascual Duarte, porque no tiene desperdicio. Básicamente la novela trata de Pascual Duarte, que es un campesino extremeño que nace en una familia desestructurada, es poco, porque su padre es borracho, su madre es borracha, a su padre le muerde un perro con rabia y deciden encerrarlo en un armario hasta que se muere mientras grita como un poseído, y luego se deshacen de él para que no contagie a nadie más. Su madre, además de borracha, ¡viva el vino!, engaña a su marido y tiene un hijo bastardo. Ese hijo bastardo nace con una discapacidad para mayor INRI, y no solo nace con una discapacidad, sino que todo el mundo le hace el vacío al pobre chaval. Y la única que le hace caso es la hermana de Pascual. Son 3 hermanos: Pascual, Rosario y Mario, que es el niño este bastardo que nace con una discapacidad. Rosario siempre le cuida, siempre le trata bien, a pesar de que todo el mundo lo desprecia por ser débil. Pero ¿qué pasa? Que son tan pobres que Rosario tiene que irse del pueblo a prostituirse. El pobre Mario lo dejan tan abandonado que un día está ahí con los animales y unos cerdos le comen las orejas. Y claro, si ya el pobre no le hacía ni caso, tiene una discapacidad, si ya lo despreciaban, ahora encima con una cara de monstruo, con las orejas comidas, sangrando, ya el máximo. ¿Qué pasa? Que el padre, porque es un chaval bastardo, entonces el más o menos padre en teoría decide pegarle una paliza. Entonces le pega una paliza por débil, y mientras está viéndolo Pascual, que es su hermano, y su propia madre ve cómo le pega una paliza al chaval y se ríe. Pascual quiere hacer algo para ayudar a su hermano, pero por miedo a que le llamen débil decide no intervenir. Pero aún así empieza a desarrollar un odio muy fuerte hacia su madre, que hace que posteriormente la acabe matando. Acaba matando a su propia madre. Pero las desgracias no acaban aquí, porque se enamora de una chica, se llama Lola, y tiene relaciones sexuales con ella. Al final la deja embarazada, y cuando ve que está embarazada decide casarse con ella. ¿Qué pasa? Que cuando está casándose con ella se cae el caballo y un mal augurio, y bueno, posteriormente, después de la luna de miel y tal, la mujer se cae del caballo, se pega un golpe y aborta. Bueno. ¿Y qué pasa? Que al final vuelve a tener otro hijo, las esperanzas, el hijo nace sano y tal. A los 11 meses pide una enfermedad, la palma, y la palma también la madre, vamos. Desgracia total.
Y bueno, ya para terminar, la hermana, que es la única así un poco con bondad, si os recordáis, que acaba yéndose a prostituirse para ganar algo de dinero. ¿Qué pasa? Que su chulo, que es un poco el hombre que cuida a las prostitutas, la viola. Y Pascual, al enterarse de que el chulo ha violado a su hermana, lo mata. La policía lo pilla y lo condena a muerte por eso. Y bueno, básicamente es una novela, de hecho creo que se denomina terribilismo, un tipo de género que basa en hacerlo todo absolutamente terrible como crítica social. Es una evolución de este surrealismo valle-inclanesco que se dedica a narrar un poco los bajos fondos para llamar un poco la atención sobre la realidad social. ¿Qué pasa? Camilo José Cela es una persona muy contradictoria. Tiene ideas conservadoras, pero esto no tiene nada de moral católica, que la moral católica era un poco la que regía la censura, porque el Estado, al Franco ganar la guerra, establece una censura, y esa censura hacía que todas las obras de teatro, todos los libros, todas las películas pasasen por un filtro moral. Ese filtro moral estaba basado en la moral católica, y este libro obviamente no pasaba el corte. Lo gracioso es que el propio Camilo José Cela fue censor durante el franquismo, porque no tenía un duro, aún no había escrito esta novela, y para ganarse un poco de dinero trabajó como censor censurando otras obras. Y ahora él escribió una novela y al final le acabaron censurando la suya propia. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. Pero claro, es una crítica indirecta, ya que no podías criticar al régimen. El régimen tenía un sistema de propaganda, se encargaba de decir que el país iba muy bien, que habíamos acabado con la lacra de los comunistas, que ahora todo era sonrisitas, arcoíris, felicidad. Del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la Piruleta. Entonces viene este tío, Camilo José Cela, y dice, bueno, yo no voy a criticar al régimen, yo simplemente voy a hacer un retrato social totalmente asqueroso, terrible y degradante. Entonces es un poco los inicios del realismo social del 50, y esta corriente va influyendo a otros autores, pero sobre todo es muy interesante cómo él, como censor, se enfrenta a la censura del régimen de su propia obra. Pero Camilo José Cela no solo era un gran escritor, sino que también le gustaba bastante el humor. Y entre otras cosas nos dejó perlitas como esta. Le agradezco, como español y patriota, su generoso diagnóstico sobre la musculatura. Básicamente está hablando de un pueblo, Archidona, que por lo visto tiene unos habitantes con el pene muy grande. Y él se dedica a hacer una descripción de esos atributos. Orgullo del país y espejo de foráneos. Como jamás negué mi colaboración a la ciencia, ahí van los datos que me pide. A. De forma cilíndrica o quizá troncocónica, el cipote de Archidona da, en estado de lucimiento y de escapullez, las siguientes medidas. Diámetro de la base, 8,5 centímetros. Longitud, 42 centímetros. Diámetro de la cúspide, 7,6 centímetros. Que los clementes dioses lo bendigan. B. El mozo archidonero se corrió de cuchara, esto es, hacia atrás y por encima de la cabeza, como chutaba zarra. Y su engrudo vital, en el suceso que nos ocupa, describió una trayectoria parabólica de 2,40 metros de alcance. Como verá, se trata de un problema de balística, y opino que quizá fuera prudente que consultara usted a un artillero. Acostumbra a autocascársela 3 veces al día, al despertarse, de postre del almuerzo y al acostarse para adecuar los buenos sueños, salvo moza propicia a la que, claro es, no desaira. Es que mira la cara de la chavala, está como tonos. La chavala está flipando. Su ritmo es rápido y breve y no suele pasar más allá de los primeros compases del... Es que lo peor es que te lo dice serio. Te dice, se estaba haciendo una paja y se corrió hacia atrás, pero te lo dice con esa seriedad de estoy diciendo algo interesante. Y eso es lo peor. Paso doble el gato montés. Se la zurra con la derecha porque, dada su edad y prepotencia, no precisa cambiar de mano. D. La despiadada catarata se produjo al quinto vaivén profundo tras no más de 2 de tanteo. E. Rugió ¡viva España! Y se fue, angelito. Según informes de la Guardia Civil, ni babeó ni bizqueó. Deseando haberle complacido con el acopio de estos datos que tanto pueden redundar en el mejor provecho de su labor científica, queda suyo afectísimo...
No tengo muy claro qué acabamos de ver, pero es un premio Nobel. Bueno, posteriormente a todo esto, escribió la que sería, entre todas sus novelas, de las más conocidas son La familia Pascual Duarte y La colmena. La colmena es una novela que funciona como un caleidoscopio, porque no hay protagonistas. Está hecha de pequeños protagonistas, pequeños personajes que, sin ser uno más importante que otro, van construyendo juntos una visión del Madrid de posguerra, y por eso es la visión de caleidoscopio, porque toda la realidad está fragmentada según la visión de los diferentes personajes de clase media y alta clase media y baja. Y lo más interesante es que es una novela que está hecha en lo que transcurre en 3 días. ¡Tres! ¡Terrible! ¡Yujú! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Con lo cual es como un retrato de Madrid y tiende de nuevo a expresar esa realidad, pero de formas creativas. Lo curioso es que de nuevo tuvo problemas con la censura, él que había sido censor. Y esta vez, para intentar colar todos los fragmentos de La colmena y que intentaran tachar el menor número de partes, escribió cosas deliberadamente, cosas que sabía que no le iban a aceptar, como escenas sexuales muy explícitas, para intentar que se centrasen en esas que eran muy explícitas e intentarán colar todas las demás. Usted es un ser diabólico. Básicamente se las sabía todas. El tío este, como había trabajado en la censura, todo ello pese a ser protegido del régimen franquista. Tenía muchísimos amigos que le apoyaban como escritor dentro del régimen, pero aún así había ciertos límites que no se podían pasar. Y es muy curioso porque hay partes de La colmena que se han descubierto recientemente. Por ejemplo, hay una escena lésbica que ha sido recuperada por la hija de un hispanista francés que descubrió en una cómoda hojas y restos de cartas que le enviaba Camilo José Cela a su padre, en los que le preguntaba si no le importaría hacer un análisis de su propia obra desde las partes censuradas. Entonces ahí se encuentran escenas bastante truculentas y bastante explícitas dentro de la novela, que de nuevo dan un toque humorístico y incoherente, ya que era un hombre tan conservador, o al menos de ideas tan fijas en lo político. Sin embargo, en lo sexual o en lo humorístico / lo que sea, era un tío pues que hacía un poco lo que le daba la gana. El escritor que censuró su novela, que se encargó de comprobar si podía pasar, era Leopoldo Panero, que es un poeta muy conocido también, afiliado al régimen, y este le dijo que intentase aflojar un poco porque en algunas cosas se estaba pasando. Voy a leer algunos fragmentos de esos que tachó la censura para que juzguéis vosotros mismos la cara que se le debió quedar a Panero cuando se lo encontró por primera vez. La mujer lo suelta y se tira sobre la cama, boca arriba, con los muslos muy separados, cogiéndose la entrepierna con las manos. Doña Celia sale desnuda de detrás de la cortina y se echa sobre Lola, le lame todo el cuerpo. Lola la deja hacer. Se tapa la cabeza con la almohada y se mete un dedo por el... Sobre la habitación flota el respirar de 2 mujeres, el de Lola, agotado, ansioso el de Doña Celia, que ha caído sobre los baldosines, haciéndose una... Bueno, ya os podéis imaginar el censor franquista, que Leopoldo Panero y el resto de personas que pudieron tener acceso a ese libro pues dijeron: a lo mejor, Camilo, esto no sale. Extracto que fue tachado por la censura. Lola le salta de un tirón todos los botones de la bragueta. El vendedor jadea como un cerdo castrado, con los ojos en blanco, caído de espaldas. Golfo. Lola descubre el sexo del hombre, pequeño y blanco, como una criatura. ¿Te da gusto? Di, no, ¿te da gusto? Déjeme. Esto es como 50 sombras de Grey, pero durante el franquismo, y hecho por un escritor de ideas muy conservadoras, que no deja de tener su gracia, la verdad. Y bueno, para terminar ya el vídeo y esta mirada atípica a la vida de Camilo José Cela, queda recordar que al final de su vida le dieron un cargo como diputado. ¿Qué pasa? Que el tema no le suponía un gran reto, y se quedó dormido en el Congreso. Era el precursor de Celia Villalobos con el Candy Crush. Delicious. Y bueno, resulta que una de esas siestas que se pegaba en el Congreso, le dice el presidente de la Cámara, Camilo José Cela: señor Cela, despierte. Y dice: ¿estaba usted durmiendo?, le pregunta a Camilo José Cela. Y dice: no. Oh, no. No estaba dormido, estaba durmiendo. Y se queda entonces así. Como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. En fin, tremendo personaje. Y efectivamente cumple la regla de que si es buen escritor, está como una cabra. Golfo, ya sabéis, si os ha molado, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos.